No cabe duda de que para cualquier aficionado al cine fantástico y de terror, la existencia de una serie de cientos de horas de duración, una especie de gran largometraje repleto de elementos maravillosos y terroríficos, es todo un lujo y todo un acontecimiento a celebrar. Y de ahí el que me haya animado a hacer este vídeo, que espero que os guste y que disfrutéis. Va a ser un vídeo largo, de los que suelo hacer de vez en cuando en el canal, en el que voy a ir intentar analizando algunas de las claves que han hecho que Stranger Things haya acabado constituyéndose no ya en una serie estupenda, sino que yo diría en un fenómeno social, sobre todo gracias al público joven. Y este es un vídeo precisamente muy pensado para el público joven, hecho por un aficionado, no ya tan joven, que soy yo, obviamente, porque en él, como es habitual en este canal, voy a ir citando un buen montón de referentes y sí, también os enseñaré algunos libros, como suelo hacer, para que si os ha gustado Stranger Things, que seguro que sí, podáis ampliar vuestra afición y encontrar horas de diversión. Bien leyendo, bien viendo películas. Así que antes de proseguir, os recomiendo que toméis papel y lápiz para ir apuntando. Bien, la primera toma de contacto que yo tuve con Stranger Things fue gracias a un amigo mío que me habló de la excelente primera temporada. Un maravilloso homenaje no carente de entidad propia al cine fantástico de los años 80. Para mí, quizás por la edad que yo tenía en aquel entonces, en los años 80, una década fue aquella dorada e irrepetible para el cine de género. Reconozco que me vi la primera temporada de Stranger Things, como suele decirse, prácticamente de tirón, disfrutando mucho de una serie de capítulos que eran fruto de un conocimiento perfecto por parte de sus creadores, los hermanos Duffer, de algunos de los pilares básicos del cine de fantasía y horror de, como os digo, aquella década dorada, los años 80. Sin duda, el imaginario de Steven Spielberg, de John Carpenter o de Joe Dante configuraban el continente y el contenido de una primera temporada que tenía la virtud de regalar a los jóvenes espectadores la misma magia de la que sus padres disfrutáramos hace unos 40 años gracias a películas míticas de los 80 como Los Goonies, como Gremlins, como La Cosa o como Poltergeist. Por ello, no es de extrañar que Stranger Things haya acabado siendo un fenómeno de la cultura popular actual, en tanto en cuanto conecta tanto con hijos como con padres, a través bien de la renovación, bien de la nostalgia. De alguna manera consigue un éxito parecido al de Star Wars, que ha sabido tanto renovar como retomar su propia mitología en dos movimientos. El primero de ellos, la trilogía nueva, por decirlo de alguna manera, las precuelas de la saga tradicional, conformada por la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith.
Y el segundo movimiento pues sería toda la maravillosa eclosión llevada a cabo a través de Disney, donde nos encontremos personajes del hoy y del ayer mezclados, donde se juntan Luke Skywalker, la princesa Leia o Han Solo, con personajes como Rey, como Kylo Ren o como BB-8. Refrito quizás sea una palabra con matices peyorativos. Así las cosas, a la hora de hablar de Stranger Things, prefiero hablar de influencias, algunas de ellas muy obvias y otras quizás más rebuscadas, algunas intencionadas y otras quizás casuales, algunas muy claras. Pero sin duda Stranger Things juega con una gran capacidad evocadora y desde mi punto de vista ahí radica su gran acierto. Sus icónicos títulos de crédito, por comenzar por el principio, pues pueden recordarnos películas como Terminator, si bien su sintonía inicial, compuesta por Kyle Dixon y Michael Stein, miembros del grupo estadounidense Survivor, que es un grupo especializado en música electrónica, recuerda piezas compuestas por el propio John Carpenter para algunas de sus películas más emblemáticas, como La noche de Halloween, primera película que os enseño, imprescindible, que aquí tenéis en una fantástica edición especial a cargo de Selectavision, una de esas películas que sí o sí, si sois aficionados al género y os ha gustado además Stranger Things, tenéis que ver. El uso de sintetizadores analógicos y de patrones repetitivos de la sintonía de Stranger Things recuerdan también, sin dejar todavía el universo de John Carpenter, a la mítica composición que Ennio Morricone hizo para La Cosa. Y además podemos también recordar a grupos como Tangerine Dreams o como Vangelis, que compusieron inolvidables partituras para obras maestras de los años 80, como Blade Runner. Aquí tenéis una pequeña joya de mi colección, el vinilo de la banda sonora de la película, compuesta por Vangelis, o Risky Business, ¿no? Otro gran clásico de los años 80. No es gratuito el hecho de que la palabra thing, cosa, en plural things, esté dentro de los títulos de apertura de la serie. Pues The Thing, la cosa, que aquí la tenéis también, otra de esas películas, ¿no? que tenéis que ver, es sin duda La Cosa, uno de los grandes referentes de una serie, Stranger Things, que tampoco duda en beber de Alien, en beber de Parque Jurásico o en beber de Pesadilla en Elm Street. Incluso contando con la aparición del mismísimo Robert Englund, el icónico actor que dio vida a Freddy Krueger en el episodio 4 de la 4ª temporada, concretamente en el capítulo titulado Querido Billy. Stranger Things es una serie que superó incluso sus pretensiones iniciales, gracias al extraordinario éxito de su temporada primera, motivo por el que Netflix decidió dar luz verde a una segunda parte, aunque al parecer cambiando el plan de que fueran temporadas que narraran historias diferentes. En este aspecto existe también una curiosa similitud que no sé si conocéis con la saga Halloween de John Carpenter, porque la idea original de John Carpenter, en caso de que la película se convirtiera en un éxito, era llevar a cabo una serie de películas ambientadas en la noche de Halloween,
pero que no continuaran la historia del asesino Michael Myers. Sin embargo, el temor a fallar hizo que Halloween 2, el temor a despistar a los espectadores, hizo que Halloween 2 fuera continuación directa de la película primera de John Carpenter. Volviendo a la idea inicial, en la incomprendida, aunque cada vez más valorada y reivindicada por los fans, Halloween 3, única parte de la franquicia que nada tiene que ver con las andanzas de Michael Myers, porque como sabéis, a partir de la cuarta parte se volvió a la línea argumental original de la saga Halloween. Pues bien, el temor a un posible fracaso al cambiar personajes, al cambiar trama, al cambiar escenarios, hizo que la temporada segunda de Stranger Things continuara con los acontecimientos de la primera parte, contribuyendo a generar una serie que hoy por hoy ha alcanzado 5 temporadas, constituyéndose, como digo, en un fenómeno que extiende sus brazos también hacia el mundo de los tebeos. Aquí tenéis uno de sus muchos ejemplares, porque como os digo, el universo de Stranger Things es un universo tentacular, muy amplio, el mundo de los videojuegos, tanto videojuegos además como juegos de mesa, también existen de Stranger Things, camisetas, muñecos y demás accesorios. Sin duda, el continuar la trama durante tantas temporadas ha contribuido a consolidar un universo propio y a forjar una serie de personajes a los que el público pues les ha cogido cariño y que ha hecho de sus intérpretes además un interesante grupo de jóvenes actores de los que quizás, yo creo que sí, surjan estrellas del cine, estrellas de la televisión, si no lo son ya. Bueno, vamos a decir estrellas del mercado audiovisual. Ese universo propio del que os hablo juega con una de las ideas base del cine de terror, presente en infinidad no ya de películas, sino también de novelas, de cuadros, de tebeos o de cualquier tipo de material artístico que guste de jugar con la idea de la tranquilidad que es fracturada. Al igual que lo hiciera otra icónica serie, Twin Peaks, la apacibilidad de un pequeño pueblecito norteamericano, Hawkins, en Indiana, se resquebraja. Aquí tenéis todo Twin Peaks, que si queréis conocer la historia de la televisión y os ha gustado Stranger Things, sí o sí, pues deberíais ver. Este cofre de aquí incluye las 2 primeras temporadas míticas de Twin Peaks y luego aquí tenéis la tercera temporada, que es un largometraje de 18 horas de duración, puro David Lynch, que no tiene desperdicio. Pues bien, como ocurriera con Twin Peaks, histórica serie de David Lynch y Mark Frost, en Stranger Things nos encontramos con mundos dentro de mundos, con realidades paralelas a las que acceder y de las que tendremos conocimiento gracias a unas misteriosas grietas, a unas cicatrices cárnicas que parecen remitir a los sueños de autores como H.R. Giger, de cineastas como David Cronenberg o de escritores como Clive Barker. Por un lado, toda esa iconografía de la América de Steven Spielberg, conformada por bicicletas apoyadas en las vallas, por recreativos iluminados por neones, de institutos de pasillos encedados revestidos de taquillas, barrios residenciales de casas unifamiliares de madera, esos sótanos plagados de cómics donde los niños juegan al rol, tal y como por ejemplo ocurría al principio de E.T. de Steven Spielberg, y como no, los omnipresentes walkie-talkies
que fueron unos de los grandes juguetes de toda aquella generación. Y el siempre grato y cinematográfico ambiente navideño envolviéndolo todo con la calidez de sus luces de colores. Pero bajo esa normalidad, tal y como ocurría bien en Twin Peaks, bien en otro gran clásico de David Lynch para la gran pantalla, la quintesencial Terciopelo Azul, Blue Velvet, una de esas películas que lo cambian todo, otra de esas películas que tenéis que ver, late algo podrido, late algo aberrante, algo diabólico, que de alguna manera conecta con materiales icónicos de la fantasía y de la ciencia ficción. Me estoy refiriendo a esos laboratorios gubernamentales que vigilan, que experimentan, que mienten, atreviéndose a cruzar puertas que jamás deberían abrirse, tal y como ocurría en, por ejemplo, Half-Life, el clásico videojuego que impactó a mi generación. Y cómo no, en la célebre novela corta de Stephen King, La niebla, que aquí la tenéis, un pequeño clásico que también os recomiendo leer, de la que Fran Darabont hiciera una magistral adaptación, esta que tenéis aquí, por lo que no es de extrañar que Fran Darabont además haya sido uno de los directores elegidos para sacar adelante, junto a los hermanos Duffer, la serie en sus últimas entregas. El otro lado que nos presenta Stranger Things no es un lugar espiritual, fantasmagórico, no es un lugar ominoso, sino que se antoja físico, se antoja palpable. Es una réplica enferma del mundo real, cubierta de esporas, cubierta de humedad, donde reina el silencio, de tonos grises y rojos, un lugar que parece congelado en el tiempo, con reminiscencias orgánicas que parecen inspiradas en esas otras realidades que Giger diseñó en sus increíbles pinturas, llamando la atención de Ridley Scott, quien decidió hacer del universo Alien un reflejo de la creatividad del célebre artista, creo que es suizo, Giger. Así las cosas, el otro lado de Stranger Things tiene algo de ese planeta de Alien en el que habita el horror, esa extraña nave extraterrestre de la que los tripulantes de la Nostromo, la nave de Alien, se llevan al octavo pasajero. El universo de Alien, aquí tenéis el Alien Antología, que reúne las 4 primeras películas de la saga, del universo de Alien, como os digo, al igual que el universo de Stranger Things, no entiende el mal siguiendo el patrón de un villano reconocible, con motivaciones propias de la psicología humana. Tanto el Alien de 1979 como las 2 precuelas de Ridley Scott, que aquí las tenéis también, Prometheus y Alien Covenant, que también deberéis verlas, se acercan de manera evidente al imaginario de Howard Phillips Lovecraft. De hecho, esta película de aquí, Prometheus, es una versión inconfesa del texto de Lovecraft en las montañas de la locura, que por cierto tiene mucho también con La cosa de John Carpenter. El alien es una inteligencia más cercana a los primigenios de Lovecraft que a cualquier antagonista tradicional, al igual que ocurre con el azotamentes de Stranger Things. No es tanto un cuerpo, sino algo difícilmente comprensible para la mente humana. De hecho, Ridley Scott insistía en que la criatura diseñada por Giger no debía recordar a un ser antropomorfo, debía ser algo extraño, algo indescriptible. Pero el alien, o mejor dicho, para el alien, al igual que para el azotamentes, los humanos no somos enemigos, sino que somos material. Somos carne que infectar,
somos material biológico para expandirse como si de una enfermedad se tratara. El alien utiliza el cuerpo para inocular un parásito. E incluso, como puede verse en el montaje de Ridley Scott de la película del 79, para transformarlo en huevos de los que surjan nuevas criaturas. Esta indiferencia absoluta, propia también del azotamentes, es la esencia del horror cósmico. El terror de saber que no importamos, de que hay algo que es absolutamente diferente de lo humano y mucho más poderoso, totalmente ajeno a nuestros códigos éticos y a nuestros códigos morales. La definición que da el androide Ash del alien es una definición preciosa en la película del 79. Puede perfectamente aplicarse al azotamentes de Stranger Things. Ash dice en una escena icónica, ¿no?, del cine: admiro su pureza. Ash describe al alien como una criatura de vida perfecta, un organismo eficaz, no contaminado por conciencia, por compasión o por remordimiento, ni por los conceptos humanos de bien y de mal. Es un superviviente absoluto, guiado por la necesidad de perpetuarse. Al igual que ocurre con el ciclo biológico del alien, el azotamentes integra a sus víctimas borrando fronteras entre lo individual y lo colectivo. Busca desesperadamente perpetuarse, creando una colmena que disuelve la identidad, que disuelve el yo, que difumina al individuo. Y eso conecta directamente con el miedo más profundo de esta serie, de Stranger Things, que yo creo que es no el miedo a morir, sino el miedo a dejar de ser uno mismo. Esta idea de perpetuarse y ese miedo a perder la identidad es uno de los pilares básicos de otra de las grandes películas presentes en Stranger Things, que antes ya os he citado, que es La Cosa, un verdadero carnaval de criaturas multiformes, donde de nuevo la entidad maligna se expande como una infección, como un virus que no destruye con odio, sino que obedece exclusivamente a la tendencia de toda especie a perpetuarse en el tiempo indefinidamente. Pero volviendo a las conexiones con el universo Alien, el otro lado de Stranger Things podría salir directamente de un cuaderno de H.R. Giger, como puede ser este, que es uno de los que tengo, donde podéis ver, ¿no?, los cuadros. Giger plasma su tendencia a componer biologías invasivas, superficies orgánicas, su gusto por las arquitecturas vivas, la fusión de la carne y del entorno. En Giger nada es limpio ni nada es neutro. Como en Alien, el Demogorgón de Stranger Things no es una criatura aislada, sino que, como ocurre con el xenomorfo, es parte de un complejo ecosistema. Como en Alien, Prometheus y Alien Covenant, el verdadero peligro es el hábitat al que pertenece la criatura, es el mundo del que surge, con el que convive y que va asimilando a sus víctimas. El verdadero peligro no es el odio, sino que es más bien una lógica biológica diferente. Por otro lado, el laboratorio de Hawkins funciona como el equivalente de la corporación de Alien, la Weyland-Yutani. La ciencia por encima de la ética, que entiende que los cuerpos pueden ser creados, como es el caso de los androides Ash o David, o convertidos en menos recursos para obtener los fines, tal y como es el destino de la tripulación de la nave Nostromo. Todos son secretos justificados por un supuesto bien mayor, y así, como ocurre en Stranger Things,
con los estupendos personajes de Matthew Modine o Linda Hamilton, el terror no viene solo del monstruo, sino de la arrogancia humana que cree poder controlar al monstruo. En ambos universos, el universo de Alien y el universo de Stranger Things, el error es el mismo: mirar al abismo con soberbia científica. Pero el universo de Alien no solo es el creado por Ridley Scott, se observa también un evidente paralelismo, quizás no tan profundo ni complejo como el que os acabo de explicar, entre los Demogorgons de Stranger Things y los aliens del festival de acción que James Cameron ingeniara en 1986 en la secuela de la obra maestra original, por no hablar, por cierto, de los enervantes ataques a los que los velociraptores sometían a los protagonistas de Parque Jurásico de Steven Spielberg, cuya ferocidad y velocidad también nos recuerdan a los ya célebres monstruos, los Demogorgons, de la serie de Netflix. Incluso podría, buscando coincidencias, ir un poquito más allá y citar aquí la curiosa versión de Godzilla que rodada Roland Emmerich, donde también nos vamos a encontrar una curiosa versión de los velociraptores de Parque Jurásico, que sin duda forman parte de ese juego de influencias, de ese gran homenaje al género fantástico que es Stranger Things. Así las cosas, señalando más referencias que forman parte de esta emocionante serie, podemos indicar que también teníamos grietas en las paredes de Hellraiser. Esta que veis aquí es la segunda parte de Hellraiser, que es un título que me encanta, por cierto, del gran clásico de Clive Barker de 1986. Esta es la segunda parte, el Hellbound, Hellraiser 2, basada en su no menos espléndida novela original de Clive Barker, que aquí tenéis, y que yo creo que todos deberíais también leer. En Hellraiser, a través de un extraño puzzle en forma de cubo, se creaban literalmente grietas en las paredes, grietas en los muros, a través de las cuales emergían los terribles cenobitas para arrastrarnos al más allá, para arrastrarnos al otro lado y someternos a sufrimientos que, según sus propias palabras, serían legendarios incluso en el mismo infierno. Pero antes de todo ello, antes de Hellraiser, el gran maestro del gore europeo, Lucio Fulci, no dudaría en jugar con las grietas en las paredes y ese otro lado físico y palpable por el que podía deambularse como quien da un paseo por el parque, en su gran película El Más Allá, clásico del cine de terror, con el que Stranger Things guarda obvias concomitancias, no ya porque El Más Allá sea la primera película en la que podemos hablar de grietas en las paredes que conectan con otros mundos, plagados de criaturas escalofriantes, sino también porque Stranger Things homenajea claramente al cine de Lucio Fulci a través del personaje de Max, cuyas pupilas se vuelven blancas al contactar con el otro lado, al igual que ocurría en la película de Lucio Fulci. Tenéis que saber que la pelirroja Max de los hermanos, de la serie de los hermanos Duffer, conecta con toda una serie de actrices, algunas de ellas tendentes al cabello pelirrojo, características del cine de terror italiano. Sin duda, Catriona McCall, personaje constantemente desbordado en el cine de Fulci por lo incomprensible, es un claro precedente del personaje de Max, atrapada en un espacio mental abstracto, cuyo sufrimiento es más espiritual que físico. Aunque la primera aparición de Max en la segunda temporada de la serie hace un claro guiño a la serie de George Miller, Mad Max,
de donde toma el nombre, que aquí tenéis completa saga de visión obligada para todo cinéfilo que se precie. Tras las 5 temporadas de Stranger Things, podemos definir a Max como una heroína fulciana, reescrita para el siglo XXI, cuya singular belleza física recuerda, como os digo, sobre todo a Silvia Collatina, a María Pila Marsala y ya cuando queda con sus pupilas blancas bajo el influjo de Vecna, a la fundamental, como os he dicho antes, Katrina McCall, del Más Allá, uno de los títulos, como os digo, que han influido en la idea de ese otro lado, de ese reverso tenebroso de nuestra realidad presente en Stranger Things. Para luchar contra ese otro lado, contra ese más allá, uno de los grandes pilares del universo de Stranger Things, presente en infinidad de títulos de los años 80, son los niños. Stranger Things es una serie sobre la amistad juvenil, pura, incondicional, que puede enfrentarse y vencer al mal. En el centro de toda una serie de relaciones tenemos a 11, una niña marcada por el abuso científico, capaz de mover objetos con la mente, que entronca con personajes propios de otro de los grandes autores de fantasía y horror de los años 80, todavía vivo, Stephen King, pero 11, Eleven recuerda tanto a Carrie como a la protagonista de Ojos de Fuego, e incluso resulta sencillo relacionarla con personajes del Resplandor, de Doctor Sueño o, por citar una novela más reciente, El Instituto. De hecho, Stranger Things no es una adaptación concreta de ninguna novela de Stephen King, pero sí que podemos entenderla como una combinación de temas, elementos, estructuras que Stephen King explora a través de su literatura. En primer lugar, una pequeña comunidad norteamericana como un organismo enfermo, una pequeña muestra o reflejo de la visión que King tiene de nuestra sociedad actual. Puede ser Castle Rock, puede ser Salem Slot o puede ser Derry, tal y como es el caso de It. Aquí la tenéis, otra novela fundamental. Si os ha gustado Stranger Things, ya que la serie bebe de ella directamente. Hawkins es, por así decirlo, el Derry de Stranger Things. Al igual que ocurre en Cuenta Conmigo, en La Larga Marcha, por citar otros títulos de Stephen King, la amistad y el amor siempre funcionan como refugio, tal y como ocurre, por ejemplo, en Billy Summers, una de sus últimas, y yo creo que más extraordinarias novelas de toda su carrera. Resulta evidente el paralelismo que podemos establecer entre los jóvenes de It o Cuenta Conmigo, así como las relaciones de amor adultas que en Stranger Things cristalizan en la relación entre el personaje de Joyce, personaje de Winona Ryder, y el personaje de Hopper, interpretado por David Harbour. El personaje de 11, como os he indicado antes, se vincula directamente con esos grandes personajes de Stephen King que descubren poseer poderes especiales. De hecho, el personaje de 11 puede ser interpretado como reescritura directa de la protagonista de esta novela, Ojos de Fuego, novela, me parece que de 1980, en la que una niña llamada Charlie McGee, con poderes psíquicos, es utilizada por el gobierno para convertirla en arma. Como 11 va a ser privada de una infancia normal y no va a entender bien un poder que le dejará secuelas tras cada uno de los usos que haga de él. Además, si tenemos en cuenta la serie de novelas de La Torre Oscura, que
que relacionan todo el universo literario de Stephen King, el novelista concibe nuestra realidad como un conjunto de planos superpuestos. Y evidentemente la idea de mundos que se filtran está presente en algunos de sus títulos imprescindibles, como por ejemplo otra novela que deberéis leer de Stephen King, otro gran clásico que es El Resplandor. Además, a diferencia de lo que se cree, King no es meramente un escritor de novelas de género, sino que sus textos son un reflejo de nuestra realidad, donde el horror tiene diversas formas diversamente reconocibles y cercanas, como los padres violentos, las autoridades corruptas o las comunidades de fanáticos. El alcohol, las drogas, la envidia, el egoísmo, la ambición son grandes motores del mal, no solo los monstruos, en la literatura de Stephen King. Y ni siquiera niños y adolescentes son siempre inocentes, sino que, como ocurre en la misma It, a veces vuelven, por ejemplo, también, o en Los chicos del maíz, los niños, los adolescentes, como os digo, pueden ser verdaderas máquinas de matar. Todo ello tiene su obvio eco en el mundo configurado por los hermanos Duffer en Stranger Things. Además, al igual que ocurre en la literatura kenjiana, el final no promete consuelo. Stephen King rara vez ofrece finales cerrados o finales excesivamente tranquilizadores. Siempre queda ahí como un algo raro, al igual que ocurre en Stranger Things. Siempre, como digo, queda algo, ¿no? Un eco, una cicatriz, un recuerdo que duele. En Stranger Things el mal retrocede, pero no se erradica. Y los personajes quedan marcados. Pero si acabamos de hablar de la importancia que King tiene en la configuración del universo de Stephen King, y sobre todo acabamos de relacionar el personaje de 11 con la Charlie McGee de Ojos de Fuego, no menos importancia tiene un gran foco de cultura popular que sin duda siempre ha contribuido a la formación de una gran cantidad de jóvenes. Me estoy refiriendo al cómic, a los tebeos. Sin duda, el personaje de 11 emparenta directamente con el universo Marvel. Pensad, por ejemplo, en la gran cantidad de personajes superheroicos que son producto de un experimento de laboratorio. Abuela Pluma, me vienen a la memoria dos de los más populares y significativos: el Capitán América y, quien no lo conoce, y del increíble Hulk. El experimento de laboratorio, que en otro tipo de productos puede derivar hacia parámetros propios del horror extremo. Pensemos, por ejemplo, en las diversas versiones de la mosca. En el caso del universo Marvel, se transforma en un delicioso relato propio de la épica fantástica moderna, que sin duda entronca con algunas de las características propias de la serie de Netflix. Si profundizamos un poquito más, enseguida observaremos que 11 encaja casi a la perfección con el arquetipo del mutante de Marvel. Podría fácilmente formar parte de la escuela del profesor Xavier y acabar siendo un solvente miembro de los X-Men, o tal y como se denominaban en mi época, la Patrulla X. Los aficionados al cómic habréis observado que los poderes psíquicos de 11, su origen traumático y su estigmatización social relacionan al personaje con, por ejemplo, Jean Grey, Rachel Summer, con la Bruja Escarlata, que es uno de mis personajes favoritos. Por otra parte, el laboratorio de Hawkins es una versión de los programas clandestinos de los tebeos de la Marvel.
recordando, por ejemplo, al Arma X o al proyecto Witawake. Y ni que decir tiene que el Dr. Brenner, el personaje encarnado por Matthew Modine en Stranger Things, evoca toda esa caterva de científicos sin escrúpulos del universo Marvel. Figuras a medio camino entre el carcelero y el mentor. Una especie, incluso me atrevería a decir, de reverso tenebroso del profesor Xavier. Por otra parte, la utilización de Marvel de la mitología con personajes como Thor, mitología nórdica, ¿no? Odín o Loki entronca con el uso de las naturalezas cósmicas, de las naturalezas preternaturales, de las que antes, cuando hablábamos de alguien, ya hemos mencionado. Así las cosas, el Azotamentes es un equivalente a uno de los grandes enemigos, un horror cósmico en versión Stan Lee del Cthulhu de Lovecraft. Me estoy refiriendo a Galactus, que no es un villano en el sentido clásico, sino que es una fuerza de la naturaleza cuya función es mantener el equilibrio en el cosmos y que necesita consumir la energía vital de planetas enteros. A diferencia del Azotamentes, Vecna es un villano más tradicional. Podríamos decir que es un transformado, casi un antihumano, al que podríamos conectar con personajes como Apocalipsis o como Dark Phoenix, o incluso podría recordar al Mephisto. Todos ellos, como veis, personajes de la Marvel. Por otro lado, la reutilización de Marvel de la épica fantástica de personajes tradicionales como el mago, fundamental por ejemplo en las novelas de caballerías, pone en relación a Will con nada más y nada menos que el Doctor Extraño. Como sabéis, el Doctor Extraño, por otra parte, se relaciona con la dimensión oscura. Al igual que los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, lo hacen con la zona negativa, lo que también pone en relación el otro lado de Stranger Things con los planos hostiles donde habitan seres peligrosos del universo Marvel. Pero en el fantástico universo de Stranger Things tenemos un grupo de jóvenes valientes sin más poderes que su valor, con sus problemas personales, sus dudas, sus miedos, sus fragilidades. La idea, evidentemente, del grupo, la idea del equipo, está también presente en el universo Marvel, gracias a comunidades que todos conocemos, como por ejemplo los Vengadores. En Stranger Things, Mike, por ejemplo, sería un líder, Lucas sería un estratega o Robin y Erika aportarían el conocimiento científico. Además de toda esta serie de felices coincidencias, la relación de Stranger Things con la Marvel queda patente en la propia configuración de su entorno, puesto que son frecuentes las escenas, los planos en los que vemos a sus protagonistas leyendo tebeos de los X-Men o de los Cuatro Fantásticos, de la misma manera que acuden a los recreativos o juegan a rol. Todos estos elementos lúdicos propios de la cultura popular proporcionan un marco cognitivo para lo incomprensible. Ayudan a los personajes de la serie, yo creo que a normalizar la extraordinaria, extensa, gran aventura en la que van a verse inmersos. Pero sobre todo, Stranger Things homenajea de manera clara el cine de terror de la década de los 80, mezclándolo y utilizando sus elementos como lenguaje emocional. Hemos hablado de Ridley Scott, hemos hablado de Lucio Fulci, hemos nombrado a Joe Dante, a John Carpenter. Si tuviéramos que elegir los nombres propios, yo creo que más significativos, que desde mi punto de vista contempla la serie, estos serían los de John Carpenter, que ya le hemos nombrado, Wes Craven,
Tom Hopper y, por supuesto, Steven Spielberg. En primer lugar, las películas de John Carpenter no entienden al villano como un producto propio de unas motivaciones perfectamente explicables desde la razón. En el cine de John Carpenter, el mal es una fuerza abstracta, tal y como el Dr. Loomis indica en La noche de Halloween. Michael Myers no tiene motivación, es la esencia del mal, es decir, un concepto, si os fijáis, más cercano a la metafísica que al drama personal del que surgen las motivaciones de los personajes más deplorables. Myers es el mal por el mal, es un concepto casi religioso, ¿no? Es imparable, es contaminante, va avanzando sin descanso, como una enfermedad vírica, destruyéndolo todo, como si obedeciera a una biología ajena a nuestro mundo. De similar manera, como hemos visto, funciona la entidad extraterrestre de la cosa, cuya naturaleza entronca directamente con el horror cósmico de la literatura de Howard Phillips Lovecraft. Además, al igual que el Michael Myers de La noche de Halloween o los espectros de otra película de Carpenter, que es La niebla, el mal de esta trilogía de clásicos carpenterianos no dialoga ni da oportunidad a negociación posible. Al igual que ocurre con el azotamentes de Stranger Things, sus naturalezas buscan la condena inexorable del ser humano, generando, como es propio, como digo, del cine de John Carpenter, una tensión que no nace del susto inesperado, sino de un increciendo constante, de una construcción paulatina, de momentos climáticos que sin duda los hermanos Duffer asumen para su serie de Netflix. Además, el magistral uso del formato panorámico, John Carpenter es un reconocido maestro a la hora de utilizar el escope, es también una seña de identidad, no ya temática, sino estética, propia de Stranger Things, al igual que la paleta cromática que por momentos evoca los tonos con los que Dean Candy, el director de fotografía de La noche de Halloween, plasmará los interiores y los exteriores de Haddonfield, pequeña población norteamericana de parecido más que sospechoso al Hawkins de Stranger Things. Yendo un poco más allá, la idea del grupo que debe hacer frente a un conflicto le llega a John Carpenter y por ende le heredan los hermanos Duffer de uno de los grandes maestros del director de rescate en Nueva York, que es Howard Hawks. Western clásicos como El Dorado, como Río Bravo, laten en los fotogramas de películas de John Carpenter, como Asalto a la comisaría del Distrito 13, como La Cosa o más recientemente Vampiros. Y lógicamente contagian la extraordinaria serie de los hermanos Duffer, donde, como vengo diciendo, la idea del grupo, la idea del equipo resulta fundamental. Pasando a la influencia que el cine de Wes Craven tiene en Stranger Things, yo señalaría Pesadilla en el Street, saga mítica que os encantará si os ha gustado Stranger Things, que es un referente indiscutible de la serie, porque incluso hay capítulos en los que los personajes pues están viendo escenas pertenecientes a la saga. En la quinta temporada, si mal no recuerdo, están viendo en televisor, en una especie de recuerdo que tiene el personaje de Holly, unas escenas pertenecientes a Pesadilla en Elm Street 3. Evidentemente, los hermanos Duffer dejan a un lado las propuestas más agresivas de Wes Craven, del cine de Wes Craven, presentes en títulos como Las colinas tienen ojos y sobre todo como La última casa a la izquierda, tipo de películas de horror muy distintas de Pesadilla en Elm Street. La serie de Netflix entronca directamente, como os digo, con Pesadilla en Elm Street,
sobre todo a través del personaje de Vecna, a quien podemos incluso describir como el Freddy Krueger de una nueva generación de jóvenes espectadores. En su más célebre saga cinematográfica, con el permiso de Scream, que también es de Wes Craven introduce la idea del enemigo que actúa desde dentro del propio individuo, a través de su mente, a través de sus sueños. No hay una irrupción violenta desde el exterior, una invasión del espacio de seguridad del que se pueda escapar o a la que se pueda combatir, como sí que, por ejemplo, ocurría en las películas de Halloween o un poquito después en las películas de Viernes 13. Pesadilla en el Street no plantea la posibilidad de que no se pueda huir porque se está durmiendo. Tan solo, como ocurre en Stranger Things, cuando Vecna ataca, puede despertarse. Además, a diferencia de la azotamentes, a diferencia de Michael Myers, a diferencia de la cosa o de los espectros de la niebla, Vecna conversa, Vecna habla, al igual que conversaba y hablaba Freddy Krueger. Vecna amenaza, Vecna se burla, aunque se aleja del humor que caracteriza a Freddy Krueger a partir sobre todo de la cuarta parte de la saga. Vecna se acercaría más a ese Freddy Krueger original, sobre todo el de la primera entrega, la genuina y oscura creación de Wes Craven, que es un Freddy Krueger mucho más sádico, mucho más sombrío, mucho más implacable, tan malvado como carente de misericordia. E incluso si obviamos la iconografía característica de Freddy Krueger, su icónico sombrero, su jersey de rayas, su chaqueta, sus garras afiladas, me atrevería a decir que hay algo en el cadavérico aspecto de Vecna, en su fisonomía, en su mirada, que recuerda al demonio de las pesadillas ingeniado por Wes Craven a mediados de los años 80. Además, igual que ocurre en Pesadilla on Street, Vecna habita su propio mundo, lugar extraño que pertenece a ese lado del espejo que sin duda evoca el mundo de las pesadillas y de los malos sueños de la mítica saga de Wes Craven. Y solo como curiosidad, Vecna a mí me recuerda a La cosa del pantano, que curiosamente adaptará para el cine Wes Craven en una película que hoy en día es toda una obra de culto. Y llegamos a Top Hopper, gracias a una producción de Steven Spielberg, Poltergeist, otra película, aquí la tenéis en su edición especial, que sí o sí debéis ver, que visualmente respeta el imaginario del creador de Encuentros en la tercera fase, pero que a fecha de hoy, hasta que no se demuestre lo contrario, por más que los entusiastas del cine de Spielberg se empeñen, que a mí me parece un poquito injusto, pues bueno, aparece firmada por el director ya fallecido de obras maestras del género de la talla de La matanza de Texas, La casa de los horrores o Life Force. Top Hopper. Al igual que ocurre en la primera temporada de Stranger Things, Poltergeist convierte el hogar seguro por excelencia, en un campo de batalla sobrenatural. Estamos, al igual que en Stranger Things, ante un caso de casa invadida. Si en Poltergeist la amenaza comienza a manifestarse a través de la televisión, en Stranger Things lo hará a través de las luces navideñas. Si bien las gritas y agujeros en las paredes que llevan a otras dimensiones acabarán siendo lugares comunes tanto en la película de Top Hooper como en la serie de los hermanos Duffer. Incluso la serie, en su cuarta temporada, prácticamente calca algunas de las escenas más reconocibles de Poltergeist, como es ese momento terroríficamente maravilloso
en el que su protagonista se dispone a tomar un relajante baño. En Stranger Things creo que es la madre de Holly antes de que vuelva a irrumpir el horror definitivo. Tanto Poltergeist como Stranger Things asumen una idea típica del cine de género, la posibilidad de que el hogar tampoco es un lugar en el que se esté a salvo. Si bien, tanto en la película como en la serie, la familia, aunque imperfecta, se va a mantener unida frente al horror. Y bueno, no seríamos justos si no dedicáramos un conveniente espacio al cine de uno de los grandes maestros de las últimas décadas. Un clásico vivo, Steven Spielberg, cuyo cine mantiene con Stranger Things una relación profunda que yo creo que va mucho más allá del mero homenaje. La serie de Netflix no se limita a citar imágenes o series o situaciones completas, sino que parafrasea con el permiso de John Carpenter o Wes Craven o Top Hopper el idioma narrativo Spielbergiano. Un cine que mira el mundo desde la infancia para hablar en realidad del miedo, de la pérdida y de la fascinación por lo asombroso. Como en E.T., como Encuentros en la tercera fase o como en Los Goonies, dirigida por Richard Donner, pero producida por Steven Spielberg, al igual que Poltergeist, la historia de Stranger Things se sitúa en un entorno cotidiano perfectamente reconocible. Barrios residenciales, bicicletas, casas familiares, garajes, sótanos. Esos espacios seguros a los que ya antes hemos hecho referencia en este vídeo y que se convierten en el punto de entrada de lo extraordinario, el terror o lo maravilloso. No llegan estos desde grandes escenarios, sino que irrumpen en el hogar, irrumpen en el colegio, irrumpen en el bosque cercano. Hawkins es en esencia un lugar común del universo de Steven Spielberg, pero es un lugar perverso, o mejor dicho, contaminado o infestado por el mal primigenio o preternatural. La mirada infantil es clave en el cine del director de Hook. Spielberg siempre ha confiado en los niños como testigos privilegiados de lo imposible y Stranger Things adopta esa lógica. Como en E.T., los adultos dudan, los adultos niegan, racionalizan, mientras que los niños creen, sienten y actúan. Al igual que ocurre en los Goonies, la verdad se acaba descubriendo y a la verdad se le hace frente gracias a la amistad, gracias a la lealtad que nos va a ayudar, como ocurre, por ejemplo, con los compañeros de esa otra gran creación de Steven Spielberg, bueno, George Lucas, que es Indiana Jones durante toda la aventura. 11 es quizás el vínculo más claro con el Spielberg de los años 80, una criatura extraordinaria, perseguida por el Estado, vulnerable, peligrosa a la vez, como el propio E.T., o, por cierto, como el Starman de John Carpenter, una excelente película bastante olvidada hoy en día. Tanto 11 como E.T. despiertan ternura, pero también despiertan miedo. Ambos necesitan esconderse, ambos exponen la brutalidad de un poder adulto que no comprende aquello que intenta controlar. Pero al margen de todas estas ideas hay todo un homenaje al cine de Spielberg a través de la puesta en escena. Así, el uso de luces como lenguaje, linterna, Navidad, bicicletas al anochecer, ese juego de contraluces, esa música envolvente que subraya la emoción antes de la acción, todo remite a un cine que prefiere sugerir antes que mostrar, que prefiere crear la atmósfera
antes que impacto inmediato. Las 5 largas temporadas de Stranger Things hacen que, tal y como ocurre en la saga de películas de Harry Potter, quienes empezaron siendo niños, pues han acabado siendo adolescentes o incluso jóvenes adultos. Así las cosas, Stranger Things también nos habla del paso de la infancia a la madurez. Nos habla de la pérdida de la inocencia, de lo que supone crecer y por consiguiente de lo que supone perder el confort del hogar y la seguridad del abrazo de los padres. Y en este sentido, la serie, como suele ser habitual en el cine de terror, entronca con la estructura fundamental de los cuentos populares, estudiada por Vladimir Prop en este librito que tenéis aquí, que es un ensayo clásico, La morfología del cuento popular. Esta estructura de la que os hablo consiste básicamente en la ruptura de una situación plácida inicial, en un enfrentamiento y superación del peligro y finalmente en una recuperación o incluso una mejora de esa situación inicial. En el fondo, Stranger Things es un relato arquetípico que, al igual que ocurre con los cuentos populares, funciona como una analogía de la condición de vivir, que nos habla del enfrentamiento continuo con los problemas, del eterno retorno del mal, que al igual que ocurre con Vecna o con Elite de Stephen King, siempre vuelve. Stranger Things es la tópica historia de los niños abandonados en el bosque, que deben enfrentarse a la bruja o al ogro antes de encontrar el camino que los lleve de vuelta a casa. Todo cuento comienza con un lugar reconocible, un lugar seguro. En Stranger Things ese lugar es Hawkins, un pueblo pequeño, un pueblo apacible, y como en los cuentos tradicionales, la desaparición de Will es el equivalente a ese niño que se adentra en el bosque, fruto del deseo de aprender, fruto de los avatares de la vida, fruto de su curiosidad también. En los cuentos clásicos, el héroe siempre cruza un umbral, que es algo también muy típico de la iconografía del cine de terror. Un género, como sabéis, plagado de bosques oscuros, de castillos terribles, de cuevas inexpugnables, de cementerios inquietantes, corredores sombríos y muchos otros lugares que concuerdan perfectamente con el tópico literario del locus terribilis, es decir, el lugar de lo terrible. Lógicamente, en Stranger Things, ese umbral es el otro lado. Igual que ocurre en los cuentos, entrar ahí implica siempre un precio. No se sale ileso. Will vuelve, pero vuelve marcado. Hooper regresa, pero regresa cambiado. Max queda suspendida entre mundos, tal y como ocurre en los cuentos antiguos. Quien visita el reino oscuro pierde algo y lo va a perder para siempre. Porque, por otra parte, esto no debe ser entendido como castigo, sino como una analogía del cambio que toda experiencia vital y todo alcance de un mayor conocimiento nos provoca. Y sí, lo habéis adivinado, el azotamentes funciona pues como el ogro o la bruja del cuento. Es una fuerza primitiva, es una fuerza casi mítica que evoca los horrores cósmicos, no solo del cuento popular, sino, como ya os he adelantado antes, de una de las grandes plumas de la cuentística fantástica moderna, Howard Phillips Lovecraft. El azotamentes bebe del imaginario con el que el cómic o el cine han plasmado los horrores indescriptibles, los males preternaturales de los que nos hablaba el creador de los mitos de Tulu, uno de los grandes clásicos grandísimos de la literatura fantástica, del que sin duda surge de este libro buena parte del universo de Stranger Things.
Al igual que ocurre en la literatura de Howard Phillips Lovecraft, en los cuentos el mal no necesita razones, simplemente el mal es. Combatirlo no significa comprenderlo, sino simplemente resistir. Así las cosas, Stranger Things tiene la idea de que el mal tiene una lógica antigua, muy distinta de la lógica del malvado contemporáneo, que está lleno de traumas y que tiene sus razones, sus motivaciones propias. Al igual que ocurre en el relato tradicional, Once es contrafigura de ese mal, o como suele decirse, figura por contrario. Once equivale también a un personaje arquetípico, el de la niña diferente, la niña señalada, que posee un don que es también al mismo tiempo una condena. Ver demasiado o saber demasiado implica sacrificar parte de uno mismo. El don implica al mismo tiempo, como os digo, una condena, al igual que ocurría en la película de la que os he hablado antes, El Más Allá, de Lucio Fulci. La pérdida de la vista de Max es un símbolo del haber visto más de lo debido, de haber entrado en contacto con un saber, al igual que luego le ocurre a Will, y un conocimiento superior. Por otra parte, Once es capaz de sanar o de combatir el mal, pero el uso de los poderes supone siempre un pequeño sacrificio, un dolor que en la serie se visualiza a través de la sempiterna hemorragia nasal que sufre Once cada vez que utiliza sus poderes, que es ya todo un tópico, ¿no? Un elemento característico de la serie. Aunque la responsabilidad de acabar con el mal en los cuentos folclóricos recae en los niños, habrá adultos que ayudarán. Ahí están los personajes de Winona Ryder o de David Harbour. Otros adultos estorbarán o mentirán, como los personajes de Matthew Modine o Linda Hamilton, mientras que la gran mayoría pues no comprenderán del todo lo que ocurre, ¿no? Tal y como pasaba, por ejemplo, en el cine de Steven Spielberg. En el fondo estamos ante una metáfora del mundo como un lugar que no protege a los inocentes. Es el inocente el que debe perder su inocencia para crecer y poder combatir el mal y poder combatir el engaño. Todo esto evidentemente llega en Stranger Things envuelto por una capa moderna de, como venimos diciendo, cultura pop, humor, romance adolescente y ritmo y estética de serie contemporánea facturada con la estética propia de un producto audiovisual del siglo XXI que homenajea a las películas de los años 80. Puro cómic, por decirlo brevemente, hecho cine. Pero como os digo, bajo esa capa de modernidad late una historia clásica, una historia muy antigua, que es lo que hace que la serie funcione. Un relato que nos habla del miedo a crecer, el miedo a cruzar líneas que no deberíamos cruzar. La estrategia a la que juega en este sentido Stranger Things es la misma, si os fijáis, a la que jugó en su momento Star Wars, tal y como han estudiado libros tremendamente interesantes, como este que tengo aquí, que también os recomiendo leer, donde se explican las fuentes tradicionales de las que bebió George Lucas para configurar la base de su mundo antes de darle una patina propia de película de ciencia ficción, de atractivo vehículo audiovisual lleno de aparataje tecnológico. Y su éxito radica también en algo con lo que supo también jugar perfectamente Tolkien, cuando compuso la gran novela de fantasía heroica moderna, El Señor de los Anillos, la novela más leída del siglo XX, que sin duda es otro de los materiales presentes en la serie de Netflix. Al personaje de Dustin, interpretado por Jason Matarazzo, se le identifica en más de una ocasión con el personaje de Frodo Bolsón, pero otros personajes como Will, interpretado por Noah Schnapp, pueden ponerse en relación con personajes propios de la novela de Tolkien
como por ejemplo Gandalf el Mago. John Ronald Reuel Tolkien, profesor, filólogo, especialista en mitología y literatura medieval, perfecto conocedor de la épica clásica, refunde y actualiza tanto en El Señor de los Anillos como en El Hobbit un ingente número de elementos configurando un universo literario que resulta fundamental para entender la fantasía heroica actual, de donde van a beber productos que resultan imprescindibles para el universo de Stranger Things, como son los juegos de rol. Juegos como RuneQuest, juegos como Dragones y Mazmorras, juegos como Stormbringer, que está basado en el universo de Elric de Melniboné, o incluso el juego de rol ambientado en el propio mundo del Señor de los Anillos. Yo tuve mi época de jugador de rol y todavía conservo un par de libros que me gustaban especialmente, que son este de aquí, La llamada de Tulu, basado en los mitos de Tulu de Lovecraft, y este otro que es maravilloso, Aquelarre, basado en la España medieval. Si no conocéis el mundo de los juegos de rol, estos no son libros, digamos, para leer, no son narraciones al uso, sino que son compendios de reglas, ¿vale? Son libros de reglas o libros que de alguna manera ambientan un poco los universos en los que basar las partidas. Y lo importante de los libros, pues es la hoja en la que están las fichas con las que uno se hace su propio personaje a través de una serie de tiradas de dados. Son juegos narrativos. Pero bueno, volviendo al Señor de los Anillos, podemos también establecer un fácil paralelismo entre la gran novela de Tolkien y la serie de los hermanos Duffer. En el Señor de los Anillos, el mal ya estaba allí, en origen, antes que los personajes protagonistas, tal y como podemos descubrir en el Silmarillion, una especie de génesis del universo tolkiano que fue publicado una vez su autor falleció. El Sauron de Tolkien es una entidad que busca extenderse, no es un malvado que obedezca a intereses personales propios de nuestra actualidad, como ya os he explicado al hablar de la relación de Stranger Things con Alien, con Lovecraft o con algunos personajes del universo Marvel. El azotamentes es como Sauron, es una conciencia lejana, es una conciencia omnipresente que actúa mediante emisarios. Así podemos establecer un cierto paralelismo entre Vecna y Saruman, o entre los demogorgons y los orcos. Como contrafigura la Comunidad del Anillo, compuesta por una serie de personajes que no actúan como una mente colmena, sino que se identifican por sus singularidades, por sus habilidades complementarias, que deben colaborar para vencer, labrando y estrechando sus brazos, su amistad, al igual que ocurre con los grupos de los que hablábamos antes del universo Marvel. Aunque a manera de broma Dustin se identifica con Frodo, es Once la verdadera portadora del anillo, la figura más cercana al personaje del elegido. Su poder la va consumiendo poco a poco, cada enfrentamiento la deja más aislada, sufriendo a lo largo de la serie secuelas físicas y secuelas mentales. Al igual que Frodo, necesita amigos que la sostengan, haciéndole más soportable la carga. Tal y como ocurre en los cuentos populares, de donde Tolkien toma la trama de Frodo Bolsón, el mundo se salva gracias a la bondad y la resistencia de los más débiles y desvalidos. De ahí el tamaño de los hobbits y de ahí también que los grandes héroes de Stranger Things, ese gran grupo, sea una cuadrilla de niños en bicicleta y haya también familias rotas y adolescentes inseguros. Todos ellos unidos deberán enfrentarse a una fuerza cósmica, preternatural,
de, como vengo diciendo, evidentes reminiscencias Lovecraftianas. Bueno, yo espero que os haya interesado todo lo que os he ido enseñando en esta especie de compendio de referencias. Hay muchísimas más, evidentemente, que hacen de Stranger Things un fenómeno de sumo interés. Una serie, yo creo que es una serie muy meditada, es una serie tremendamente inteligente, es multireferencial, se sirve de multitud, como hemos visto, de materiales. Algunos serán buscados, otros serán casuales, otros son evidentes, como podéis ver, para lograr unos fines lúdicos y culturales perfectamente lícitos. Durante el vídeo he estado hablando en alguna ocasión más que de televisión o más que de cine, de mercado audiovisual. Pues este producto, Stranger Things, yo creo que pertenece a un fenómeno de nuestros días, propio de ese invento maravilloso que se llama Internet y que de alguna manera ha cambiado la distribución y ha cambiado la exhibición tradicional. Hoy por hoy los cines ya no compiten por tener la película de moda. El cine ha cambiado mucho. El ir al cine, ¿no? Sino que son las plataformas los que ofrecen productos para atraer a su público. Netflix, HBO, Netflix, Apple, Sky Showtime, Filmin, Movistar Plus apuestan por producciones audiovisuales sorprendentes, tremendamente atractivas, que pueden alcanzar cotas de sorprendente belleza fotográfica, plástica en las enormes pantallas que podemos instalar en la comodidad de nuestros hogares. Quizás tengamos que empezar a pensar en un modelo diferente de negocio, donde las películas puedan disfrutarse en grandes formatos, como el formato IMAX, que ofrecen la posibilidad de ver por un breve espacio de tiempo películas que van a tener un largo recorrido en plataformas. Estrenos como Frankenstein, como Una casa llena de dinamita, que prácticamente llegan a cines y a plataformas a la par, o el estreno del último episodio de Stranger Things en salas cinematográficas, creo que no en España, sino en Estados Unidos y Canadá, anuncian un nuevo tipo de negocio que de alguna manera se complementa o se retroalimenta y que invita no ya a hablar de cine o televisión, sino de producto audiovisual. El espectador ya no abre el periódico buscando la cartelera, que es algo que yo hacía todos los días cuando yo era chaval, para elegir entre una treintena de películas, más o menos, o acude al videoclub, que es algo que yo hacía asiduamente, para seleccionar de entre cientos de títulos. Yo me pasaba horas en el videoclub, sino que gracias a su manda distancia navega, esto es una locura, entre un proceloso mar en el que podemos pasar horas y horas hasta dar con el producto que más se ajuste a nuestros gustos. Si por un lado se habla de crisis del cine, por otro lado se produce más material que nunca. Y gracias a las nuevas tecnologías, cualquiera puede hacer su propia película. Yo os invito a ello y encontrar un fácil y rápido sistema de distribución, como por ejemplo lo es YouTube. Yo grabo este vídeo y voy y lo subo. Y lo puede ver quien quiera, sin ningún problema. Si alguien lo quiere ver, lo ve. Y si alguien no lo quiere ver, no lo ve. Y si a alguien no le gusta, lo quita y ya está. Y a mí me parece maravilloso. Así las cosas, el que dentro de este mare magnum, un producto como Stranger Things, se destaque como fenómeno cultural, bien merece la atención suficiente como para hacer este vídeo que espero hayáis disfrutado y que espero que os haya gustado y que sobre todo espero que a los más jóvenes os invite a descubrir todos los materiales que de una u otra manera aquí os he ido señalando. Muchísimas gracias.